Buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de Crónica de una muerte anunciada, que es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es una de las obras más importantes de América Latina y posiblemente a nivel mundial en cuanto a literatura. Espero que hayan disfrutado de la lectura, tuvieron una semana para leerla, ¿verdad? Ciertos datos generales de Gabriel García Márquez, algo muy general. Nace en 1927 y fallece en el 2014. Como les decía ahora, es un escritor colombiano. Gana el Premio Nobel de Literatura en 1982 gracias a su famosa obra Cien años de soledad. Esta crónica de una muerte anunciada tal vez es la segunda novela más conocida de este autor. Sus obras han sido traducidas a más de 35 idiomas y es considerado el mejor artista colombiano y de pronto uno de los más importantes de la literatura latina o latinoamericana. En esta obra podemos decir con toda certeza que pertenece al realismo mágico, que es un movimiento literario que surge aquí en América, uno de los pocos movimientos literarios que surgen en la América latina, ¿verdad? Va a presentar elementos mágicos e inexplicables. Por ejemplo, después de que apuñalan a Santiago Nazar, él se levanta de manera inexplicable y camina unos cuantos metros, ¿verdad? Hay presencia de elementos sensoriales. Se describe lo maravilloso y lo complejo del continente americano y aborda temas o espacios que son marginales en términos sociales. El realismo mágico no es el único movimiento que está presente en la novela, también tenemos rasgos del realismo, ¿verdad? Recuerden que los movimientos literarios no es como partir un queque, que son, uno lo parte y ya quedan como tajadas independientes, sino que entre ellas van relacionadas. El realismo mágico obviamente nace del realismo, entonces podemos ver rasgos de este movimiento dentro de la novela. Los personajes son populares, el lenguaje es popular, los textos son muy descriptivos, se van a utilizar muchos adjetivos, se va a enfocar en problemas sociales, los personajes son de clase baja o media y hay una gran presencia de la verosimilitud, que significa hacer parecer verdad los textos. Es decir, uno lee el texto y parece que está leyendo algo que es verdadero. También hay presencia de ciertos elementos o rasgos del naturalismo, como lo es el determinismo social. Eso significa que el ser humano está determinado por su herencia o por su genética. Por ejemplo, en la novela Divina Flor, que es la hija de Victoria Guzmán, estaba destinada a la cama de Santiago Nazar. ¿Por qué? Porque su madre se había acostado con Ibrahim Nazar, el papá de Santiago Nazar. Vean ustedes que Santiago Nazar tiene una muerte repentina, una muerte inesperada, al igual que su padre. También está el rasgo de la competencia, que significa que la especie más fuerte vence a la más débil. Por ejemplo, Santiago Nazar no estaba preparado para enfrentar a Pablo y Pedro Vicario, ¿verdad? Vean ustedes cómo en la novela Pablo y Pedro estaban armados para el asesinato, preparados para el asesinato, en tanto Santiago Nazar no. Ese es el concepto de competencia que yo sé que ustedes han visto en biología en algún momento. También tenemos el uso de lo grotesco. Lo grotesco es la exaltación de lo feo, de lo asqueroso, de lo que provoca una mala sensación. Y en la novela la muerte de Santiago Nazar es descrita de manera grotesca, ¿verdad? Es como muy cruda, ¿verdad? Bien, el tema del narrador en Crónica de una muerte anunciada es todo un tema de estudio. Vean ustedes que quien narra la novela es un personaje secundario y va reconstruyendo los hechos a partir de entrevistas. Esto hace que tengamos un narrador testigo. ¿Por qué? Porque es un personaje secundario. Su conocimiento es limitado. El narrador solo conoce lo que los demás le cuentan acerca del asesinato de Santiago Nazar. Él hace una labor casi que periodística de ir preguntando acerca de los acontecimientos años después del asesinato, ¿verdad? Por eso la novela se llama crónica. Una crónica, ¿verdad? Es un relato de tipo periodístico. Y esta novela precisamente es eso, ¿verdad? Si ustedes ven, es el narrador que comienza a entrevistar a amigos, parientes,
¿verdad? A la misma Ángela Vicario acerca de la muerte de Santiago Nazar. Ahí tenemos algunos fragmentos tomados de la novela, ¿verdad? Donde muestra el narrador testigo. Luego, en cuanto a los estilos narrativos, hay estilos directos, ¿verdad? O estilo directo, es decir, los personajes son los que hablan entre ellos. ¿Cómo identificamos el estilo directo? Y esto ya lo hemos visto en clases, ¿verdad? Siempre aparecen guiones o aparecen comillas como respeto a las palabras de los personajes. Obviamente tenemos estilo indirecto, es el que más predomina en la novela, ¿verdad? El narrador habla por el personaje. Entonces, vean este ejemplo. Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que sacrificaban. Otro me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes y menos si había tomado su leche. Vean que es el personaje que habla por, el narrador es el que habla por el personaje. Tiempos narrativos, tenemos tiempo cronológico, se muestran horas. Por ejemplo, los hermanos Vicario entraron a las 4:10. A esa hora solo vendían cosas de comer. Psicológico. El camino a casa le pareció infinitamente eterno a Ángela Vicario. En el tiempo psicológico, este se mide en la mente del personaje y no corresponde al tiempo real. Organización secuencial. Recuerden que la organización secuencial es la forma en que se narran los hechos. Si es de manera ordenada, se dice que es lineal. Si no se sigue un orden, se dice que es perturbada. En este caso, tenemos una narración o una organización secuencial perturbada. ¿Por qué? Porque comúnmente se recurre al pasado, ¿verdad? La novela se va contando de tal manera que volver al pasado, eso hace que sea perturbado. Aunque hay ciertos rasgos que son lineales, o ciertos segmentos que son lineales más bien, ¿verdad? Eso significa que las acciones se mantienen en un orden lógico. Tenemos ciertos espacios, por ejemplo, el espacio físico, se habla del Caribe colombiano, no se menciona ningún lugar concreto. Tenemos el espacio ético, donde las normas morales tenían más peso en la vida social. Por ejemplo, el tema de la virginidad de la mujer. Vean que Ángela Vicario la devuelven, pero no se... Entonces ahí está el tema o el espacio ético. El espacio, ¿verdad? Ahí con la llegada del obispo está presente. El espacio jurídico, ¿verdad? Que no se logra nada. No se logra condenar a Pedro y a Pablo Vicario por el asesinato de Santiago Bonazar porque se cataloga como un crimen de honra. Y el espacio económico, vean ustedes como Bayardo San Román se casa con Ángela Vicario, no porque existía un amor entre ellos, sino por un tema de dinero, por un tema económico. Bien, por aquí tenemos un repaso de lo que son los personajes. Por ahí tenemos a Santiago Nazar, que es el protagonista de la novela. Tenemos a Bayardo San Román también. Tenemos a una Ángela Vicario, ¿verdad? Que es importante mencionar esto. Ángela Vicario es víctima del sistema patriarcal, ya que a ella se le impone a su marido, ¿verdad? Y aquí vamos a un punto sumamente importante y es parte de la estructura, parte de la temática de la obra que ustedes tienen que analizar en el trabajo, ¿verdad? La novela tiene la estructura de una tragedia griega. El año pasado nosotros leímos tragedia griega, leímos Edipo Rey, y ustedes saben que en la tragedia griega aparecen ciertos elementos interesantes. Por ejemplo, el sujeto no puede evadir el destino. El sujeto tiene ya un destino o un final funesto, trágico. Hay un coro también que acompaña al sujeto de la tragedia, que le anuncia su mal, su perdición, y la noción de destino, y es que el destino no se puede evitar, ¿verdad? Vean ustedes que en la novela tenemos un sujeto de la tragedia que sería Santiago Nazar. Este mismo personaje evidentemente tiene un final trágico y hay un coro. Todo el pueblo conocía el final de Santiago Nazar y nadie lo evita, sino que al final de la novela todo el mundo comienza a gritarle que ahí viene Pablo y Pedro Vicario a asesinarlo, ¿verdad? Y de esa manera se lo anuncian. Y vean ustedes la noción de destino, ¿verdad? O sea, hay un montón de elementos que eventualmente hubiesen podido detener la muerte de Santiago Nazar, pero no ocurrió así.
Por ejemplo, la carta debajo de la mesa. El día de la tragedia, Santiago Nazar no portaba su arma, como lo hacía cotidianamente. Su suegro no pudo detener a Santiago, ni tampoco su novia, ¿verdad? Lo persuadieron de que se quedara ahí en la casa, pero él no quiso hacerlo así. Su mamá cerró la puerta que siempre permanecía abierta y la mamá no pudo interpretar un sueño que tuvo, ¿verdad? Y que se describe al inicio de la novela. Entonces vean todos los elementos que pudieron haber detenido la muerte de Santiago Nazar y no ocurrió así, lamentablemente. Hay otro elemento básico y son los intertextos bíblicos. Santiago Nazar o el apellido Nazar nos recuerda al apelativo de Jesús, que le decían el Nazareno. Y Santiago Nazar prácticamente es crucificado por los gemelos Pablo y Pedro Vicario, ¿verdad? Entonces hay una analogía entre Jesús y Santiago Nazar también. Y hay una analogía entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Los hermanos Vicarios, los gemelos, con los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Que tienen el mismo nombre. Nada más que aquí hay una ironía, porque Pedro y Pablo en la Biblia eran mensajeros de Cristo, de la vida eterna. En tanto en la novela, estos son mensajeros, pero de la muerte. Y por supuesto, tenemos el tema del destino ineludible, ¿verdad? Aquí vean ustedes que la muerte de Santiago Nazar es prácticamente una cacería. Y en esta cacería, él es la víctima. Vean que el epígrafe de la novela comienza con este tema, con el tema de la cacería. Y la fama de Santiago Nazar es el elemento que dicta su muerte. Nunca se sabe a ciencia cierta si él fue quien le quitó la virginidad o no a Ángela Vicario. Lo que pasa es que Santiago Nazar tenía una fama de mujeriego, entonces a Ángela Vicario se le hace fácil pensar en Santiago Nazar para librarse de la golpiza, sin saber el resultado que eso le iba a dar a su vecino. Y algo muy importante, nadie del pueblo detuvo a los hermanos Vicario porque la muerte no se anuncia. O sea, nadie le creyó a los hermanos Vicario que ellos iban a matar a Santiago. Pensaban que era una broma. Luego tenemos el tema de la honra. Vean ustedes que el crimen no es condenado. A los hermanos vicarios no los detienen, no los arrestan. ¿Por qué? Porque los crímenes de honra no se condenaban antes. Entonces ellos justifican la muerte de Santiago Nazar en ese hecho, en el hecho de que Santiago Nazar le había quitado la honra a su hermana. Bien, espero que hayan comprendido un poco más esta clase. Cualquier duda me pueden contactar, chicos. Hasta luego.